Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro con la palabra de Dios, en esta lectura y reflexión que estamos haciendo del libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis, según San Juan. Continuamos avanzando y continuamos leyendo y meditando pues este texto, que aunque no deja de ser difícil, sin embargo es un texto que nos transmite y nos motiva a la esperanza y a la confianza en nuestro Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu para que sea Él el que nos acompañe y sobre todo el que ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder comprender esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre para meditar en tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a San Juan para escribir el Apocalipsis, sea el que ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos comprender esta palabra de salvación. Que encontremos también nosotros en el libro del Apocalipsis el consuelo y renovemos nuestra fe y nuestra esperanza de que el bien triunfará sobre el mal. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo muy buenas noches a todos y continuamos leyendo el texto del libro del Apocalipsis. Recordemos que estamos en la segunda parte. Después de haber estudiado las cartas, a partir del capítulo 4, entramos en la segunda parte que iniciaba precisamente presentándonos a los grandes personajes del Apocalipsis. Nos presenta en el capítulo 4 al que está sentado en el trono, que identificamos como el Dios del Antiguo Testamento, como el Dios que se revela a través de las teofanías, las grandes manifestaciones de Dios en los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que sirven de base precisamente para revelarnos a este Dios misericordioso, el Dios que atiende las súplicas de su pueblo. En el capítulo 5 se nos presentaba la figura del Cordero, el único digno de abrir el libro y de interpretar la historia, de darnos a conocer el sentido de la historia. Hace 15 días teníamos la oportunidad de leer capítulo 6 y capítulo 7, que consiste en la segunda parte de esta segunda parte, que era el primer septenario. El libro, cuando el Cordero va abriendo cada uno de los sellos, y veíamos que este capítulo tenemos que entenderlo a la luz de las grandes amenazas con las que los profetas invitaban a la conversión. Terminábamos en un suspenso. Terminando el capítulo 7, se abrieron las seis trompetas, perdón, se abrieron los seis sellos, ¿verdad? Los seis sellos. Y después de anunciarnos las amenazas, pues se seguía insistiendo que los elegidos de Dios no iban a ser dañados por ninguna de estas amenazas, porque sus nombres están inscritos en el libro, porque Dios preserva de todo mal a aquellos que Él ha elegido. Y esto es una característica fundamental. Yo no sé si alguno de ustedes podría explicarme, pero yo nunca he logrado entender por qué cuando se habla del fin del mundo, ¿por qué cuando se habla de los castigos y de las cosas del fin del mundo, lo primero que nosotros pensamos es en el miedo, en el temor, en el pánico? Claro que hay amenazas, claro que se anuncian muchas catástrofes,
Pero la palabra de Dios siempre dice que son amenazas, que son catástrofes para aquellos que han negado a Dios. Y lo curioso es que siempre que hablamos del fin del mundo, siempre que leemos algún texto, a pesar de su género literario, como que nos ponemos de lado de los malos. Como que nos cuesta entender que el mal será aniquilado, pero eso no significa que nosotros vamos a ser aniquilados con él. Los capítulos anteriores que leíamos, el capítulo 7, se insiste que los elegidos han sido marcados con el sello de Dios, con la Tao, ¿verdad? Como lo dice en las palabras del Apocalipsis, que han sido marcados en la frente para que las amenazas que Dios ha hecho no causen ningún daño sobre ellos. Recordemos que nosotros interpretamos el final como la liberación. Levanten la cabeza, dice el apóstol, se acerca su liberación. Todos los días le decimos a Dios, venga tu reino. Y en la venida del reino, pues coincidirá con el fin, ¿verdad? Con el fin, con la plenitud. Por eso debemos tener esta perspectiva muy clara, esta cuestión muy presente, porque cuando se habla del fin y se hablan de castigos y de situaciones difíciles, es para aquellos que han negado a Dios, para aquellos que no han creído y no han abierto su corazón a la palabra, a Jesucristo el Señor. A partir de esta premisa, tenemos que iniciar el capítulo 8. En el capítulo 8 comienza la tercera sección de esta segunda parte. Recordemos, la primera sección cuando se nos presentan los personajes, capítulo 4 y 5. La segunda sección que correspondería a el primer septenario, cuando se van abriendo los sellos. Entramos ahora a esta parte, esta tercera sección, que está íntimamente unida porque el último sello, el séptimo sello, que todavía nos falta de analizar, ¿verdad? Es el que da inicio al otro septenario, que serían las trompetas, cuando suenan las 7 trompetas. La segunda sección se hablaba de 7 sellos, esta tercera sección nos habla de 7 trompetas, ¿verdad? Y ahora, decimos que están íntimamente unidas porque precisamente el séptimo sello cierra la sesión anterior, es el último sello que falta por abrir, ¿verdad? Pero inicia el septenario de las trompetas que se anteponen al momento final. Vamos a ver que este capítulo 7 nos habla de trompetas. Y en la tradición judeocristiana, la trompeta juega un rol fundamental, importante en el ambiente litúrgico y en el ambiente teológico. Habían varios tipos de trompetas. La trompeta de cuerno, que en hebreo es el kerem y en el griego keras, que era el cuerno de un carnero o de un macho cabrío, y que se utilizaban en las guerras para llamar a la batalla, para iniciar la batalla, o también en el culto para convocar a las grandes celebraciones. Recuerden que para la época del jubileo, ¿verdad? Los jubileos precisamente hacen referencia a ese cuerno, a ese sonido del cuerno o de la trompeta que inicia, ¿verdad? O que convoca a la celebración jubilar. Algunos eran de elementos materiales, naturales, perdón, como los cuernos, otras eran de metal, como el hazorash o en griego el salpinca, ¿verdad? Vea que viene de trompas, de trompeta, ¿verdad? Empleadas también en la guerra y en el culto del pueblo judío. Y podemos encontrar muchas referencias bíblicas. Ahora, también en el ambiente griego, era muy normal que cuando el emperador mandaba un emisario, un representante, o cuando llegaba un personaje importante a la comunidad, pues se anunciaba su llegada sonando la trompeta. Entonces, en la apocalíptica judía,
Y en la apocalíptica cristiana se le confiere a la trompeta una función escatológica, ¿verdad? Y así lo interpreta Mateo, Pablo en Tesalonicenses y en Corintios. Dios avisa a través del sonido de una trompeta que viene el fin del mundo. Ahora, esto es, hay que entenderlo real o hay que entenderlo de manera simbólica. La mayoría nos inclinamos por interpretar una manera simbólica. Es decir, que cuando el Pablo dice sonará la trompeta, es que de alguna manera se nos avisará que llega ya el fin, que Dios se acerca, que el Señor viene a darle plenitud a la historia, ¿verdad? Entonces, que por eso Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, sonará la trompeta para avisarnos que Dios, que Cristo viene por segunda vez a instaurar el reino y a juzgar a vivos y muertos. Por eso es muy importante de tener claro la simbología o lo que significa, perdón, la trompeta en la apocalíptica judeo-cristiana. No sé si hay alguna pregunta. Vamos bien, apenas estamos empezando. Vamos a empezar el capítulo 8. Ahora, empezamos con el versículo 1. ¿Alguno que lo lea, por favor? Versículo 1 del capítulo 8. Pueden leerlo aquí de la computadora. Cuando el cordero abrió, para yo, Sí, por favor. cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora. Muy bien. Recordemos que cuando se fueron abriendo los cuatro primeros sellos, aparecían los jinetes. ¿Se acuerdan? Los caballos que tenían una interpretación, les dábamos una interpretación. Con el quinto sello hay como un intervalo, un impas, ¿verdad? Donde se marca a los elegidos, ¿verdad? Y donde el sexto sello, ¿verdad? Se presenta precisamente a esa multitud, ¿verdad? Y esa orden de Dios de no dañar a los elegidos. Quedaba en suspenso el último sello, el séptimo sello, y ahora entonces se nos dice que y se hizo un silencio en el cielo. Este séptimo sello precede un silencio respetuoso, como en la tradición profética. Un silencio solemne precede y anuncia la venida de Yahvé. Ante Dios todo calla. Podemos leer las citas de los profetas de Sofonías, Zacarías, Habacuc, el libro de la sabiduría, ¿verdad? Y así también otros libros de la tradición apocalíptica hebrea que no pertenecen a la Biblia, como el cuarto libro de Esdras o el segundo libro de Baruch, que aunque no son libros canónicos, no pertenecen al canon bíblico, sin embargo nos ayudan a entender todos estos elementos de apocalíptica. Entonces, era parte de la tradición que antes que cuando Dios actúa, la naturaleza calla. Por eso, este séptimo sello lo que hace es introduce un gran silencio. Dios va a actuar, Dios viene y entonces un silencio respetuoso, un silencio, digamos, podríamos decir, de no de miedo, sino sobre todo eso, de el respeto, ¿verdad? Porque Dios va a actuar. Y entonces el capítulo 8 nos habla de un silencio temporal, no es un silencio total, ¿verdad? Eterno, perpetuo, no, es un silencio limitado. Es el silencio como que dice, prepárense, ya Dios está por venir. Ahora, en el versículo 2, después de ese silencio, el vidente ve siete ángeles que están de pie delante de Dios, del trono de Dios, y que se les fueron entregadas siete trompetas. A los ángeles que están en la presencia de Dios, se les entregan las siete trompetas que deberían sonar
para que inicie el desenlace de la historia con la próxima intervención de Dios. Así como cuando el Cordero quitaba cada sello, sucedía algo, se recordaba algo. Ahora, estos 7 ángeles están llamados a tocar cada uno la trompeta para revelar, para dar a conocer algo del misterio de Dios. Y viene entonces, continúa el texto, capítulo 3, versículo 3 al 6. ¿Alguno que lo lea, por favor? Padre, que lo leo. Por favor, Patricia. Otro, otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro, colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humerada de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Atención, vean que ante una vez que a los ángeles se les da las trompetas, inmediatamente el autor nos presenta otra realidad paralela, contemporánea a esa misma acción. Se habla entonces de las oraciones de todos los santos. Imitando la liturgia del Templo de Jerusalén, de donde se trasladaban al altar que está delante del trono, las oraciones de los santos, las cuales son perfeccionadas. Vean que se presentan las oraciones de los santos, ¿verdad? Mezcladas con perfume y se presentan y se convierten en intercesión ante Dios. Los santos han elevado sus oraciones, un ángel recoge esas oraciones, las perfecciona con perfume, ¿verdad? Y las presenta ante Dios. ¿Y cuál es la acción o la reacción de Dios ante esas oraciones? Pues Dios no permanece imparcial, Dios no se queda quieto, perdónenme la expresión, sino que Dios hace que esas oraciones se devuelvan a la tierra y que entonces la naturaleza misma, como en las teofanías del Antiguo Testamento, se conmueva. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, cuando Dios actúa, inmediatamente la naturaleza se conmueve. Hay truenos, relámpagos, temblores que no significan o que no tienen que producir miedo, sino precisamente representan que Dios está actuando, que Dios actúa. Y cuando Dios actúa, actúa siempre en primer lugar en favor de su pueblo. Entonces notemos que es un elemento muy lindo que nos hace pensar en nuestra liturgia. Hay gente que me dice, padre, ¿por qué en la iglesia se usa incienso? ¿Por qué en las misas solemnes se usa incienso? Porque precisamente el incienso representa el culto, la adoración y la oración que el pueblo santo ofrece a Dios. Y a mí me encanta cuando estoy incensando el altar o incensando la palabra, el libro de la palabra, ver cómo ojalá en la noche, cuando están las lámparas de los templos encendidos y se ve como que el humo, ¿verdad? El humo del incienso comienza a subir esa gran humareda. Ojalá echar bastante incienso y brasas bien encendidas para que el signo se vea. Porque así como sube el incienso, dice el Apocalipsis, así suben nuestras oraciones y los ángeles las presentan ante el trono de Dios. Y esas oraciones no quedan en el cielo raso ni en el techo de los templos. De alguna manera bajan a la de tierra en forma de acción de Dios. Dios actúa, Dios responde a las oraciones de su pueblo
ofreciendo siempre salvación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Don Willy, ¿cómo vamos hoy? Ahora sí ya me hizo gracias. ¿De para qué? Porque usted sí se anima a preguntar. Bueno, ¿estamos claros? De Sí. momento todo bien. Ok, entonces vean que es un detalle muy lindo. Entonces, imagínense que el Apocalipsis es fascinante porque nos mantiene como en ese suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a sonar una trompeta. ¿Qué sigue? Pero antes de eso se viene este cúmulo de buena noticia que nos habla precisamente de la oración. Dios no deja en abandono las oraciones de su pueblo. ¿Ok? Ahora, viene entonces y toca el primer ángel. Don Willy, tal vez me ayudas a leer, por favor, este texto. Cuando toca el primer ángel, o van tocando los ángeles. Perdón, antes de esto, vamos a hacer un repaso de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan lo que nos narra el libro del Éxodo? Cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Moisés al final se decide a, a colaborar con Dios en la liberación del pueblo. Moisés es enviado, a pesar de que él refuta la orden y le dice, yo no puedo ir, soy tartamudo, no sé hablar, ¿verdad? Entonces Dios le dice, bueno, tienes que ir a donde quién. Vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿A dónde envía Dios a Moisés para poderla sacar a su pueblo? ¿A dónde quién? Ahora sí, don Willy, ¿dónde quién Padre, tiene? se llamaron. ¿Dónde? No, Aarón era el hermano, Faraón, Ah, ok. suena la palabra, no es el Aarón, faraón. el faraón. Muy bien, ¿quién habló? Marianela, No, ¿no? no, Fanny. Fanny, al faraón. El faraón se rehúsa y entonces, como para motivar, como para hacer que el faraón cambiara de actitud, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Algo que a todos nos llama mucho la atención. Las, Las 7 plagas. las plagas de Egipto. Muy bien. Xiomara es. No, Nalda. Nalda, es que dice Xiomi. Ok, Xiaomi. Ok, Nalda, exacto. Las plagas de Egipto. Las plagas sirven para advertir al faraón, ¿verdad? Señor, si no libera a mi pueblo, si sigue oprimiendo, porque recordemos que cuál fue la motivación del éxodo. Dios escuchó el clamor del pueblo. Dios vio el maltrato que estaban sufriendo los israelitas en Egipto y por eso decide bajar a liberar a su pueblo. El faraón no quiere y entonces a través de las plagas se empieza a hacer presión. Se empieza a hacer presión. Pero antes de la última plaga, ¿qué hace Dios para salvar a los israelitas y liberar y castigar a Egipto? Protegerlos con la sangre del Con la cordero. sangre, exacto, Elena les pide, ¿verdad? Les pide por favor que marquen, ¿verdad? Que celebren la Pascua y que con la sangre del cordero marquen las puertas, ¿verdad? Los marcos de las puertas para que entonces el ángel exterminador pase de largo. Entonces, a través de las plagas de Egipto, se castiga al enemigo, se castiga al faraón que estaba maltratando al pueblo, pero las plagas no alcanzan al pueblo elegido. ¿Tenemos claro eso? ¿Queda claro Señor, eso? ¿Ok? señor, sí, señor. Ok, veamos con lo que hemos leído. Era exactamente lo mismo que los castigos, solo que los castigos, ¿verdad? Perdón, las amenazas del capítulo anterior, 6 y 7, lo leíamos a la luz de las denuncias, de las amenazas de los profetas. Ahora, estas trompetas, para entender esta función, tenemos que pensar en las plagas de Egipto.
porque es el texto que está como detrás de todo esto. Si ustedes ven las notas al margen, ¿verdad? Los paralelos, van a encontrar un montón de citas de referidas al Éxodo. Ahora sí, leamos entonces. Hay un gran silencio. Dios actúa movido por las oraciones del pueblo y viene la primera trompeta. Versículo 7 al 12. Muy bien. Sí, por favor. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció, la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las aves de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Muy bien. Vean cómo el texto nos va presentando, ¿verdad? Cada una de las trompetas. Y estas cuatro primeros trompetas hacen referencia a la experiencia de las plagas de Egipto en el Éxodo. Lo que es destrucción y amenaza para unos, en el caso del Éxodo, los opresores, egipcios opresores, resulta experiencia salvadora para los otros, los israelitas que son el pueblo elegido. Esta experiencia de las primeras cuatro trompetas evocadoras del Éxodo nos enseñan que en el mundo el que tiene poder soberano es Dios y no las potencias que persiguen al pueblo santo. Es como un recordatorio de la fragilidad del mundo. Dios le fue enseñando al faraón que él era el que llevaba el control. Y por eso cada plaga, ¿verdad? En lugar de ablandar el corazón del faraón, lo endurecía. Porque en el fondo el faraón se estaba dando cuenta que había alguien más poderoso que él. Y eso es lo que pasa aquí. No podemos tratar de entender y decir, Padre, explíquenos qué es eso del ajenco, qué es eso de la estrella que cae en el mar y que mata. No, no tenemos un significado claro y conciso de qué es, sino que es como en conjunto son, como así como las plagas sirvieron de advertencia al pueblo opresor de Egipto. Aquí, cada una de estas primeras trompetas sirve también como advertencia ya no al faraón, sino al imperio romano, que están en este momento son los que están oprimiendo y haciendo sufrir al pueblo, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces se presentan estas cuatro trompetas. No sé si hay alguna pregunta. Padre, Sí, por favor, em, Charo. lo de la tercera parte que se repite tanto, ¿eso tendrá Sí, algún significado? compararlo con la totalidad. Es una parte, pero no es la totalidad. Porque vea Mm, que la acción de Dios no es para destruir. La acción de Dios, si hablemos en términos legales, el castigo, entre comillas, y obviamente estamos en un ambiente, en un lenguaje apocalíptico. Sabemos, ¿verdad? En teología que Dios no castiga. Hay gente que dice, ay, padre, es que Dios me está castigando. Y yo, ay, pamita, si Dios nos castigara, ya nadie existiría.
Hace tiempo si hubiéramos dejado de existir, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento se habla en ese lenguaje. El Apocalipsis lo presenta así. Entonces, por ejemplo, digamos, veamos que estos castigos, entre comillas, estas acciones punitivas de Dios, ¿verdad? Destruyen, sí, pero no a la totalidad. No es una destrucción total. Por eso se insiste que no fue que el sol quedó a oscura, no, una parte del sol sigue brillando, una parte de la luna sigue brillando, una parte de las estrellas queda todavía sin destruir, ¿verdad? Y vamos a ver cómo. Cómo es precisamente porque lo que estamos haciendo son recibiendo esto como las plagas de Egipto, que eran advertencias para que el faraón cambiara de actitud. ¿Ok? ¿Queda Ok, claro? ¿Ok? señor. Va- Vamos, Sharon, tal vez me lees ese otros versículos. Sí. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar. Y se nos parte el corazón de miedo, ¿verdad? Claro que es un lenguaje amenazante, ¿verdad? Ay de los habitantes de la tierra. Pero bueno, vamos a ver qué. En primer lugar, ¿verdad? El águila ocupaba en la literatura judía una función de mensajera del cielo y nos prepara a acciones más importantes. Esa voz del águila cierra la serie de las trompetas cósmicas, ¿verdad? Las trompetas que tenían que ver con acciones en la naturaleza y anuncia las histórico-diabólicas, dividida como los sellos en dos escenas, una sobre el diablo y la otra sobre la guerra final. O sea que el águila, símbolo de la mensajera, de mensajero de Dios, dice, bueno, ahora las ya no van a ser plagas o amenazas que vayan a afectar a la naturaleza, sino que son de otra índole. En, la interjección hay, eso con que se expresa también en español, la interjección, el dolor, la lamentación, es un semitismo. En hebreo se dice hoy, que aparece como interjección de dolor, de lamentación y de amenaza en 41 pasajes del Nuevo Testamento y refleja la manera de hablar de los profetas. Ay de los que se apartan de Dios, ay de los que serían lo contrario a el bienaventurado. Por eso nosotros hablamos que en el evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo tenemos las bienaventuranzas y los ayes. Ay de los que ríen, porque llorarán. Ay de los que, ¿verdad? Causan la guerra. Y así son amenazas de dolor, de lamentación. ¿Ok? Vamos entonces, por favor, Luz Miriam, levantaste la mano. Sí, padre, es que me llamó la atención que dijeran que el águila habló. ¿Esto tiene algún significado? ¿Verdad? En latín. Acordate que es el simbologismo terioformo, donde se dan, que decíamos que los animales aparecen con características humanas. Mano. Humanas, Ok, sí. por eso es que habla. Sí, porque precisamente, ¿por qué? Porque en la literatura apocalíptica el águila era la mensajera de Dios. Inclusive hay paisajes muy lindos donde el águila se compara a Dios, ¿verdad? Una ¿Se acuerdan? pregunta. Perdón, sí. Bueno, ese ángel por el mensaje, perdón, ese águila por el mensaje puede ser un ángel mensajero, como el ángel mensajero de Dios, Sí, 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 tiene la misma función. Nada más ¿verdad? que aquí no lo ponen en ángel porque está como anunciando una desgracia, ¿ok? Como anunciando una Sí, de acuerdo. desgracia, sí. Ujú. Pero sí, Pero sí es. digamos, bueno, de hecho, sabemos que el mensajero de Dios no es estrictamente solamente para cosas buenas, Ajá. ¿verdad? Ujú. También él obviamente Sí. anuncia, bueno, como dice usted, desgracias. Sí, ok. Y aquí sobre todo el águila, digamos, en la Biblia aparece muchas veces el águila. ¿Se acuerdan aquel pasaje que cantábamos como las águilas, sus alas desplegarán, ¿verdad? Donde se habla que el elegido de Dios es como un águila
que abre sus alas y no se cansa, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Que puede desplegar y hacer muchas cosas, ¿verdad? Se habla de Dios que es como un águila que lleva sobre sus alas a sus polluelos, ¿verdad? Y los protege. En fin, es un símbolo del Antiguo Testamento que representa precisamente mensajero de Dios. Ok, ahora viene, entonces sí, las otras trompetas. Tocó el quinto ángel. ¿Qué dice? ¿Alguno que lo lea, por favor? Si A ver, quiere yo. acampar, Por favor, Luz Miriam. dice, tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Muy bien. Decíamos que ahora ya no se causa daño a la naturaleza, sino que es directamente a los hombres. Pero vean lo importante del versículo 4, ¿verdad? Que causen daño solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Con un simbolismo impresionante se describe este efecto de la quinta trompeta, que consiste en una plaga de langostas que ya por la Biblia, la tradición biblia conocíamos como un instrumento de castigo divino. Fue una de las plagas en Egipto, ¿verdad? Las langostas, y fue también una de las plagas con las que Dios castigó al pueblo infiel en el libro de Joel. El texto hace pensar en la caída de los ángeles, especialmente la caída de Lucifer, quien desata una acción que atenta contra aquellos que no han recibido la marca del Señor. Sin embargo, llama también poderosamente la atención que la acción que producen estas langostas, ¿verdad? Que son como escorpiones, dura un tiempo limitado. 5 meses, no son 7, son 5, o sea, no es un número perfecto, es un número limitado. Y enseña que los que no han sido marcados son frágiles y también puedes sucumbir. Por lo tanto, la comunidad de los elegidos no tiene por qué temerles. El poder absoluto en este mundo lo tiene solo Dios. Detrás de la escena, perdón, Willy, Te iba a levantaste. preguntar, sí, dice que no llevaran en la frente el sello de Dios. Ajá. Ahí hablamos del sacramento del... Vea,
Aquí, no, no, o no hablamos de no. ninguno de los sacramentos. No, todavía no. Obviamente, pues ya en una lectura más abierta, nosotros podríamos decir, claro, que es el sacramento del bautismo, Ajá, pero aquí no correcto. se hace referencia a la sacramentología todavía, sino que se hace referencia a lo que el mismo Apocalipsis nos dijo anteriormente, que antes de castigar a los enemigos, Dios protege a sus A elegidos. sus elegidos, correcto. Y por eso, Ok. cuando se abrió el quinto o el sexto sello, no me acuerdo muy bien, se dio la orden de marcar a los Ajá. elegidos para que Ah, ok. nada les hiciera daño. Entonces vean cómo estos son los elementos fundamentales, Willy, del Apocalipsis, porque Sí, 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 se sí. habla de castigo, se habla de tormento. Vea que se habla de un tormento de 5 meses y que el tormento es como la picadura de un alacrán. Yo no sé si hay de un escorpión. Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia, pero dice que es un Sí, ardor sí la terrible. he tenido, ¿Verdad? correcto. Sí, dice que es un ardor terrible, ¿verdad? Ujú, Pero que vean que es para aquellos que buscan. ¿Verdad? Para aquellos que se han opuesto a Dios, no forman parte de los elegidos, no ujú. porque Dios los excluya, sino porque no abrieron su corazón a Dios. ¿Verdad? Ahora, detrás también está una figura mitológica de la mitología, ¿verdad? De la divinidad infernal, ¿verdad? En el mundo del inferior, en el mundo de los muertos, estaba dominado por Abadón, que significa perdición. Y lo encontramos en Job y en Samuel. Es pues la fuerza del abismo que hecha presente en el mundo se afana por imponer el caos. No obstante, Dios aún no ha dicho su última palabra. Aunque el caos, el abismo, se manifieste de esta forma, ¿verdad? Causando tormento. Sin embargo, la última palabra no la tiene el caos. La última palabra no la tiene este fulano Abadón, ¿verdad? Abadón ni Apolión, sino que la última palabra la tiene Dios. Y vean que es curioso, ¿verdad? Porque la muerte huye de ellos. Es como un tormento que no busca la destrucción, porque no los mata inmediatamente. Es como un tormento que lo que busca es la conversión. Aunque ellos desearían morir, prefieren morir antes de aceptar a Dios, ¿verdad? Entonces la muerte huye de ellos. No ha llegado todavía su momento, ¿verdad? Santiago lo afirma de manera muy linda. Dios no quiere, ¿verdad? La muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. ¿Ok? Bien, entonces, continúa. Toca el sexto ángel. ¿Alguno que lo lea? Padre, yo tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200, ¿qué? Millones, o Sí, 200,000. 200 Pude millones, dice. oír 200 millones. Sí, Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de caballos, cabezas de león, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios
y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Muy bien. Notemos entonces que, ¿qué anuncia esa sexta trompeta? Anuncia la llegada de una guerra a través de un ejército terrible que lejos de convertir a los paganos y pecadores, los encierra en su propio pecado. Lo que sucedió con el faraón, que en lugar de abrir su corazón ante las plagas y convertirse a Dios, ahora pasa lo mismo con estos que están persiguiendo al pueblo santo. Se habla de una gran guerra y los efectos de estas primeras trompetas no atacaban a los humanos. Ahora esta sexta trompeta sí. Estos corren el riesgo de morir y se da una gran cantidad de muertos. Ahora, aquí es muy importante que se menciona el río Éufrates, que era el que servía de división entre el imperio de los partos y el imperio romano. Y recordemos que los partos, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho anteriormente, se convirtieron en un grave peligro y en un grave temor para los romanos. Ahora, en la descripción que se hace del ejército expresa todo el carácter incomprensible de las fuerzas del mal. Un número indeterminado, un aspecto infernal imposible de imaginar, una extraña interioridad infernal y maléfica que sale de las bocas y que resulta mortífera para la tercera parte de la humanidad. Es como decirle a los romanos, señores, ahí están los partos, que si nos atacan, ustedes van a perecer completamente y vienen con la guerra un montón de más, perdón. Por eso se habla, ¿verdad? De todo este lenguaje así terrífico, ¿verdad? De caballos con cuyas colas son serpientes y que de su boca sale daño y mal, para hablar precisamente de lo que la guerra significa y de que los romanos no podían estar muy tranquilos sabiendo que existía ese gran peligro del ejército de los partos. ¿Ok? Estamos en el sexto ángel, ¿verdad? Viene entonces Apocalipsis 10, el séptimo ángel. ¿Alguno que lo lea, por favor? Voy. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito. Puso el pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz, como ruge el león. En cuanto gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír sus 7 truenos, me disponía a escribir, cuando oí voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que había visto sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, ya no habrá acción, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, será consumado el ministerio de Dios, según lo había anunciado como nueva a sus siervos los profetas. La voz de cielo que había oído me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel y le dije que me diera el librito, y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel.
Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien. La segunda escena incluida dentro de esta séptima trompeta es el juramento del ángel. El ángel se presenta con unos rasgos descriptivos característicos que lo acercan mucho a Dios o a Cristo y que desempeña una triple función. Vean que se habla de un ángel, ¿verdad? Que es lleno de luz, ¿verdad? Que podría ser el mismo Dios o también representar a Cristo. Por un lado, siguiendo las características propias de la apocalíptica, da la orden de sellar y de no escribir, algo que ya el autor había hecho, ¿verdad? Porque el autor estaba escribiendo. Además, afirma con la mayor claridad y solemnidad que el plan salvífico de Dios se cumplirá con el sonido inminente de la séptima trompeta. Con esto se afirma al pueblo santo que en la esfera de la trascendencia está determinada la acción de Dios en favor de su pueblo, que salva a sus elegidos y destruye totalmente el mal. Una vez que Juan recibe el libro, debe asimilar su contenido y exponerlo a los demás, tomando al pie la experiencia profética de Ezequiel, que en el capítulo 3 precisamente recibe la misma orden. Se le presenta el plan de Dios como su palabra, la palabra como algo que hay que asumir y profundizar, algo que produce gusto por la esperanza, pero también dolor porque todavía esta no llega. Es la realidad de la palabra que nos ilumina, que se convierte como miel en nuestra boca, pero que también produce amargura de ver que todavía no se cumple. El libro contiene la palabra de Dios que se revela. El contacto con la revelación es dulce y sabroso para el profeta, pero la asimilación que el profeta ha de llevar a cabo para apropiarse del mensaje divino y comunicarlo adecuadamente a los demás, el estímulo mismo por parte de Dios para que se haga esta comunicación, supone masticación interior laborosa, una búsqueda difícil y amarga. Es ese misterio de la palabra de Dios. Dios ha permitido a el vidente contemplar esta realidad. Dios ha permitido al vidente darse cuenta que Él es el que tiene la última palabra. Eso llena de esperanza, pero hay que comunicárselo al pueblo, a un pueblo que sigue en medio del dolor, que sigue en medio del sufrimiento. Por eso el texto que es dulce, pero que también es amargo. Claro que predicar la palabra de Dios es una riqueza extraordinaria, es dulce como la miel, pero también se convierte en algo amargo de ver que, por ejemplo, cómo los hombres no aceptamos la palabra, cómo cuando Dios ofrece salvación, el hombre sigue buscando sus propios caminos y cómo se rechaza muchas veces a Dios. Es el misterio del Dios en quien creemos, el Dios que, porque respeta nuestra libertad, pues lo que hace es proponer, invitar a la conversión, invitar al cambio, pero no obliga a nadie. No sé si hay alguna pregunta. Padre, yo tengo una pregunta, devolviéndome un poquito al Éufrates. Ajá, Bueno, en internet se dicen muchas cosas, yo sé, pero yo he escuchado que el río Éufrates como que se está secando o se está disminuyendo y hay mucha gente que lo relaciona esto como con el principio del apocalipsis o algo así. ajá. Como ¿Eso qué tan cierto? ¿Tiene algún sentido o simplemente son especulaciones de gente? Son especulaciones porque recordemos que lo que estaba amenazando al pueblo no era el río, era, era el ejército. ¿Por qué en aquel momento, si se hubiera anunciado en aquel momento que el río se secaba, significaba que el ejército tenía mucha facilidad para pasar? Pero ahora no, porque ya no estamos hablando de esa realidad como nos la expresa el Apocalipsis,
¿verdad? Era un peligro para el imperio romano, era una amenaza para el imperio romano que estaba manipulando al pueblo de Dios. Obviamente para nosotros, ¿verdad? Para nosotros es como una advertencia, ¿verdad? Como una advertencia, sobre todo porque estos capítulos, nos hacen primero, nos advierten y nos recuerdan la protección divina, pero también nos llaman a la conversión, ¿verdad? Nos llaman a abrir nuestro corazón a Dios. Dios promete salvación, sí, pero no es por el hecho de que, por eso yo le decía a Willy que no se trata del bautismo, porque mucha gente puede decir, yo ya estoy bautizado, entonces ya yo estoy salvado. No, señores. El bautismo es No, necesario para la salvación, pero ahí vamos, tenemos que ir más allá. ¿Cuántos bautizados hay que están completamente viviendo una vida completamente pagana y opuesta y de confrontación contra Dios? Entonces, no porque sea bautizado ya significa que yo ya estoy salvo, como dicen algunos por ahí. No, no, es que tengo que vivir en fidelidad y en perseverancia con el plan de Dios, ¿ok? Entonces, sí, estas interpretaciones, ¿verdad? Porque lo mismo es que quieren ver el Apocalipsis como un anuncio de desgracias. Y el Apocalipsis no. Obviamente, Padre, pero lo que estamos leyendo son desgracias. Sí, pero ya las sabemos interpretar. Es que el autor está insistiéndole al pueblo, estos que te están persiguiendo no son tan poderosos como pretenden ser. Y el que lleva el control de todo no son ellos, sino que es Dios. ¿Ok? al Entonces, final es el que tiene la última palabra. exacto, que es lo que dice el Ok. Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, bueno, Mm, hermanos, ya empezaríamos el capítulo 11, ¿verdad? Que nos presenta precisamente la sexta y la séptima trompeta. Ya vimos hoy el 8, el 9 y el 10. Vamos volados, ¿verdad? Porque son capítulos muy, muy cortos. Entonces, Muy cortito, sí. de hoy en 8 días, pues entraremos al capítulo 11 y el capítulo 12. Si de verdad les repito, no son textos fáciles, hay que leer, ojalá leer otra vez las notas a pie de página de la Biblia, ver lo que la Biblia misma nos dice y sobre todo no perder de vista que en el fondo lo que está haciendo es como actualizando el Antiguo Testamento. Si el pueblo de Israel, para salir libre de Egipto, tuvo que pasar y ser testigo de de las plagas, y a través de las plagas se castigó a Egipto para dejar libre al pueblo de Israel, pues de la misma manera se le advierte a los enemigos, Dios también puede hacer caer sobre ustedes plagas, no para destruirlos, sino para invitarlos a la conversión, sabiendo que los elegidos están ya marcados y a ellos no los tocará el tormento. ¿Ok? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y Principio, ahora y siempre, siempre, por los por siglos de los los siglos. siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.